Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Miércoles 8 de abril, siempre a las 11:30 a través de TXS Plus. Estamos de vuelta para Ciberlegal. En el capítulo de hoy vamos a hablar un tema que puede ser entretenido mirado desde afuera, pero cuando uno le toca vivirlo es un poco complejo. Abril, por lo menos en Chile, de acuerdo al periodo fiscal, es la época de declaración de la renta, pago de impuestos y también de las sesiones de directorio y las juntas de accionistas que tienen por objeto aprobar los balances del año, hacer presentaciones formales, muchas veces hay modificaciones en la estructura de poderes, entran directores, salen directores, entonces hay mucho movimiento desde el punto de vista societario y muchas reuniones. El capítulo de hoy lo titulamos así, lo pusimos en redes sociales, cuando el directorio está en coffee break mientras la empresa arde o está en llamas. Vamos a ver un caso que a mí me tocó participar, obviamente con la debida confidencialidad, sin exponer los nombres, ni siquiera el rubro de la empresa, pero vamos a ver cómo ahí el factor humano es clave en cuanto a la preparación que tenga primeramente, más allá de las habilidades del punto de vista humano, la tranquilidad, la confianza, lo que tiene que tener ahí todo directorio, sobre todo el presidente en el momento de actuar frente a un incidente o un riesgo de que va a ocurrir algo en particular, ya sea desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista informático, o como vamos a ver en este punto, cuando ambas cosas se mezclan. Ahí es lo peligroso y es donde tiene que existir un poco la templanza, pero además, eso desde el punto de vista humano, pero además la preparación. Tenemos que estar preparados para poder afrontar y determinar y sobre todo poder tener ese olfato de que hay algo raro. ¿Por qué? Porque el caso que vamos a ver se da bajo determinadas circunstancias que particularmente son el fin de semana largo, fin de mes, todo lo que vivimos la semana pasada a propósito de este Viernes Santo, en donde fechas de pago, gente que se quiere ir el día antes a la playa, otros que participan en una reunión de manera telemática, uno que está viajando fuera de Chile en un vuelo de una escala bastante larga y está incomunicado. Se da un poco la tormenta perfecta que es también lo que buscan los ciberdelincuentes. Muchas veces los ciberdelincuentes, y esto en algún momento lo hablamos, no son aquellos, hay distintos tipos de hackers que se clasifican de acuerdo a su sombrero, pero no son todos los que uno ve, los de las películas, que hay un robo gigante y los tipos se hacen famosos y se van a las Bahamas y viven una vida, o a Bali, donde sea, y viven una vida un poco de ensueño. Hay muchos ciberdelincuentes que son de alta preparación y están durmiendo, son muy discretos y actúan en secreto, y muchas veces ni siquiera nos enteramos que pasaron por nuestros servidores, por nuestros sistemas, porque no encontraron nada interesante en definitiva, o estábamos muy bien preparados, pero están ahí durmiendo hasta el momento propicio para efectuar, en este caso, un ciberdelito como el que les voy a contar a la vuelta de la pausa. Entonces eso es lo importante, que sepamos estar preparados, porque en cualquier momento, sobre todo en esta época que hay estos feriados o ocurre algo en particular, salta el tema en cuestión. Así que vamos a ir a la primera canción, al primer corte. Es Fire con Casabian. Fire, a propósito del director en llamas. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta, nuevamente en Ciberlegal. Les recuerdo, como siempre, a través de las pantallas de TXS, todos los miércoles a las 11:30. Y recuerden además que después el programa queda debidamente alojado en el podcast de la página de TXS Plus para que puedan ahí compartirlo, comentar también. Recuerden que también nos pueden enviar propuestas a mi correo jpl@ciberlegal.cl o a través de redes sociales, particularmente LinkedIn. Volvemos con el tema de hoy. Estábamos un poco contándole la antesala de esta reunión de directorio, el directorio en coffee break mientras la empresa arde. En abril particularmente, como les señalé, ocurren todas estas reuniones, sesiones de directorio, aprobaciones de balance, aprobación de la renta, proyecciones que hace la empresa en particular, presentación de nuevos miembros del directorio, y ahí también pasan muchas cosas cuando un directorio nuevo entra o ingresa, que generalmente o muchas veces viene internamente desde la plana ejecutiva. Hay cambio ahí, hay impulsividad, hay ansiedad, hay inexperiencia. Obviamente no es lo mismo ser un gerente a ser un director, porque las visiones y las funciones son distintas, y precisamente es aquello de lo cual se aprovechan los ciberdelincuentes. Lo hemos dicho también un montón de veces, esa imagen o caricatura ya a esta altura del ciberdelincuente sentado detrás de un computador con las gafas y un poco en penumbra actuando, es una fantasía y servirá para las películas o para ilustrar algún tipo de gráfica, pero no es lo que ocurre en la vida real con los tipos
que hoy día se dedican al tema de la ciberdelincuencia, que es muy rentable. Y además actúan de manera bastante inteligente desde el punto de vista incluso corporativo. Hay grandes asociaciones que obviamente no están abiertas al público, sino que son secretas de estos ciberdelincuentes, que lo que hacen precisamente ellos es ir invirtiendo en tecnología. Van comprando software as a service, van comprando cajas, van comprando servidores, van ampliando su potencial, porque ellos saben que si gasto $10.000 en cierta tecnología, voy a tener un retorno de 30.000. Bueno, si ahora invierto los 30.000 que recibí, va a ser exponencial, ¿no? Igual que la tecnología, exponencialmente voy a ir ganando y no pago impuestos. Tendré algún tipo de asesor interno que alguna vez les comenté que incluso tenían asesores de marketing, recursos humanos, porque funcionan como una empresa al margen de la ley, así como la mafia, como son los traficantes de droga. Ellos también funcionan al margen de la ley porque obviamente es muy rentable y están además de manera remota, comillas, trabajando. Por lo tanto, la ganancia es absoluta para ellos. Subestimarlo es el problema particularmente que tienen hoy día las empresas, y se da puntualmente porque desconocen cómo funciona este mundo. Y volvemos al tema de la caricatura: nosotros estamos protegidos, tenemos firewall, tenemos un buen TI, por lo tanto no van a pasar nada. Pero aquí viene el problema, y es un poco ya la antesala de esto. Estamos ubicados, ubíquense como escenario, en una empresa, estamos en un directorio, un día jueves, antes de este fin de semana largo, a mediodía, están todos los directores, los gerentes que participan como invitados para exponer algún tipo de punto particular, pero en general están todos mirando la hora porque todos quieren irse fuera de Santiago el fin de semana largo, en el caso de Chile, o irse a descansar con la familia, desconectarse. Por lo tanto, ya la gente mentalmente está en el próximo paso, que es arriba del auto o camino a la playa. Entonces, eso obviamente ya es una, comillas, señal de alerta, porque no estamos todos con el 100% de nuestras funciones puestas en lo que estamos haciendo. Entonces, frente a este escenario, llega en este caso el tesorero y el contador de la empresa con una urgencia, indicando que el proveedor de China, todo esto además viene adobado o muy bien condimentado con la situación externa que está pasando. ¿Qué es lo que están discutiendo hoy día las empresas en particular? El alza de los costos, el alza del flete, el envío desde China, cuánto va a demorar. Si antes se demoraba 30 días, bueno, hoy día puede demorar 90 días, puede que incluso quede desabastecido, cuál va a ser el precio final, cuál va a ser mi retorno, cuál va a ser el margen. Hay 15 preguntas que nadie tiene respuesta y se van solucionando día a día y orando porque en definitiva sea un poco el pronóstico que hicimos el día 1 y el día 30 puede ser totalmente distinto. Entonces, frente a este escenario, que el tesorero y el contador de la empresa nos dicen: oye, llegó un correo en donde el proveedor chino nos dice que este es el último cargamento que respeta con el precio actual, porque ya hizo una compra de combustible, de petróleo, con el precio nuevo, por lo tanto va a tener que traspasarlo ese valor. Pero sí nos hace una oferta en donde nos dice que él podría anticiparnos dos envíos, dos cargas más con los contenedores de rigor, para que nosotros quedemos abastecidos por lo menos 6 a 8 meses exentos de riesgo, que fue lo que muchas empresas hicieron en pandemia. Se abastecieron antes y después pudieron navegar fácilmente durante la pandemia, y fueron una diferencia incluso competitiva frente al mercado que no hizo ese anticipo. Entonces era muy buena la oferta porque era el precio original. Nos quedamos abastecidos frente a esta incertidumbre de que no podamos tener incluso productos, ni siquiera el precio, que incluso no nos puedan despachar. Por lo tanto, el directorio lo ve como una jugada maestra, y todos nos limamos los colmillos. Dijimos, bueno, una buena alternativa, veamos los flujos, veamos cuáles son las líneas de crédito, el capital que tenemos para poder anticipar esta venta, y si puede nuestra caja aguantar. Recuerden que las empresas quiebran no porque no tengan activos, sino porque no tienen flujo de caja, y hoy día particularmente con el tema de la tecnología, cuando la tecnología nos saca como proveedores porque es más eficiente, que está pasando en el mercado legal. Y hoy día salió una noticia también a propósito de Cloud, que tiene un monstruo encerrado. Ese es el titular de la noticia, para que se entiendan que puede cambiar todo el mercado de la ciberseguridad, incluso con una nueva herramienta que ellos sacaron que detecta cualquier tipo de vulnerabilidad en temas de segundos. Hay algunas de ellas, y cierro este paréntesis acá, que llevaban más de 15 años alojados en ciertos servidores
viviendo y nadie la había detectado, y Claude en una pasada, esta nueva herramienta Claude lo detectó. Así que eso puede ser un cambio importante y eso puede sacar a muchas empresas del mercado. Pero en este caso en particular, vuelvo al ejemplo, estamos dentro de la empresa, estamos tomando la decisión, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Compramos o no? Y en esa figura, de hecho, el contador dice, incluso recibimos un WhatsApp, ambos, que no era del número usual, porque el proveedor al parecer cambió de número, en donde indica que el gerente general, que está en vuelo precisamente a China en ese momento, se fue vía escala París, en un vuelo que son bastante largos, y está desconectado porque a él no le gusta viajar, por lo tanto se toma alguna pastillita para poder irse durmiendo todo el viaje. No podíamos ratificar o validar esa información, pero dice que el gerente general con nombre y apellido ya aprobó esto. Entonces, todos petrificados hasta que alguien, particularmente en materia de seguridad, dice, bueno, aquí hay algo extraño, porque dentro de todo también nos pedían transferir a distintas cuentas, puesto que el monto iba a ser mayor a los anteriores. Nos proveyeron 2 cuentas que eran nuevas del proveedor, con un nombre distinto además como compañía. Entonces ahí tenemos 3 elementos que son distintos: una muy buena oferta, que eso ya es sospechoso; segundo, el cambio de cuentas corrientes; y tercero, que el mensaje que es detectable sospechoso, el que el gerente esto ya lo validó. Entonces nos está diciendo el directorio que tiene la misión no operativa propiamente tal, sino que supervisión y gobernanza. Bueno, si el gerente general ya tomó la decisión, nosotros nos estamos enterando, no es nuestra misión, pero aquí hay algo que hace que salten un poco todas las banderas rojas y digamos, bueno, aquí hay que llamar al especialista en ciberseguridad interno para que nos dé la opinión, el abogado para que también nos dé su opinión respecto a lo que está pasando, y veamos con el CISO, que en este caso el jefe de seguridad informática interior, para que veamos qué es lo que está ocurriendo realmente. Se hace una prueba rápida y se detecta que los correos electrónicos que llegaron es un ataque en definitiva que se llama nomógrafo, en donde yo, por ejemplo, en el caso nuestro de ciberlegal, la A tiene una tipografía distinta, o la L de ciberlegal en realidad no es una L, sino que no es la L mayúscula, sino que es una L, es decir, un sitio, un dominio que estaba duplicado. Se comprobó también por parte, en este caso, del especialista, que efectivamente había actividad anómala dentro de los servidores, y particularmente en lo referente al webmail, que habían establecido una muralla interna en donde se recibían correos, se cortaban, se contestaba uno distinto, también con este dominio distinto, y había una comunicación entre él y los externos de manera diferente. Entonces, ahí obviamente se frenó la operación, que era ni más ni menos de $3 millones, lo que para cualquier empresa, pequeña ni hablar, mediana le hace daño, y una grande obviamente le va a traer más de algún despido y la cabeza de alguien que haya autorizado su operación. Se logró frenar, se tomó contacto directo con el proveedor, dijo que eso no venía de ellos, que efectivamente no estaba el despacho, sí, obviamente estaban viendo el tema de la variación de precio, pero estaba en despacho normal la última compra que se había hecho, que se iba a facturar con la orden de compra, y eso estaba ya todo en proceso y que no había que preocuparse. Entonces, si hubiésemos actuado netamente desde lo comercial, desde lo humano, en la situación que le estoy describiendo, que sí me tocó verlo en otro caso particular, que fue ex post, cuando ya había ocurrido el fraude, que en ese caso fueron $150.000, hubiera sido mucho más terrible en este caso, obviamente, que actuaron en el primer caso que les comento, que un monto menor, entre comillas, son $150.000, se perdieron por este impulso que es una buena oferta, es de un proveedor de confianza, por lo tanto no tengo nada que sospechar. Acá se tomaron se tomaron las medidas necesarias para prevenir cuando saltaron estas alertas con la gente indicada. Si los directores entre sí se hubiesen preguntado, hubieran quedado aterrizados en el ámbito comercial sin explorar más allá lo que definitivamente pasa. Eso pasa muchas veces incluso en el día a día, cuando recibimos un correo y vemos que dice Banco Estado, en el caso de Chile, Banco Santander, y hacemos un doble clic, abrimos la dirección, y no una dirección cualquiera, sino que le habían puesto como nombre Banco Santander, pero hoy día con la herramienta de inteligencia artificial, que incluso pueden generar correos con mi propia, correos que son falsos obviamente, pero son idénticos a los correos que yo estoy generando con una conversación, por ejemplo, con un tercero. Entonces, en este tipo de casos, lo bueno y lo que siempre hay que hacer es generar
esa doble autentificación, el control, lo que denominamos en definitiva el veto humano final. ¿Por qué? Porque el veto humano final lo que hace en definitiva es validar que toda la operación que fue automatizada en cierta medida o respaldada por información emanada de estas fuentes digitales es verdad y es efectiva. Si yo no hago ese doble control hoy día, particularmente con el avance de la inteligencia artificial, con el deepface, con el deep voice, con esta generación de correo electrónico, con lo fácil que es duplicar hoy día incluso una página de web de un banco, es muy fácil para los ciberdelincuentes frente a la gran mayoría de ciudadanos que hoy día tienen, los emprendedores o gente que tiene negocios pequeños, medianos y grandes, estafarlo a través de estas herramientas que ni siquiera son tan sofisticadas cuando uno quiere hacer como este doble clic en materia de ciberdelincuencia. Así que ese es un poco el escenario. Tengan cuidado, sean desconfiados. Es el primer llamado siempre en materia de ciberseguridad. Los factores de doble autentificación, las VPN dinámicas, no nos conectemos. En el caso de los directorios, hay un director que estaba por Zoom, bueno, podría haber estado en una cafetería porque en su casa, en la playa, había mucho ruido, entonces partió a la cafetería más cercana mientras veía la playa, el mar, se tomaba un cafecito y participaba en el directorio. Podría haber estado conectado a una Wi-Fi pública sin las medidas de seguridad de rigor. Bueno, ahí hay una VPN dinámica, hay procesos de conexión a la compañía que se pueden implementar y no son difíciles de realizar. A la vuelta vamos a dar el cierre del tema, les voy a dar algunos datitos en particular para que ustedes puedan estar más seguros, sobre todo en estas sesiones de directorio, que el café no sea tan amargo y no se transforme en un incendio. Vamos al corte con la segunda canción, con un grande, Leonard Cohen, con Everybody Knows. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta ya para el cierre, la última etapa de este programa de Ciberlegal, siempre a las 11:30 por TXS, todos los miércoles. Para ir recapitulando y cerrando, ¿cuál fue lo relevante o lo importante acá? Ningún software saltó, nos acusó, nos dijo, oye, aquí hay algo extraño. Fue el factor humano, fue el especialista humano que tuvo la visión y la preparación, obviamente, de decir, oye, aquí hay algo raro, debemos analizarlo, llamemos al especialista, al segundo especialista en este caso, para que haga algunas pruebas y nos diga qué es lo que nosotros no estamos viendo, pero estamos percibiendo que efectivamente hay algo que puede ser peligroso desde ese punto de vista. Si bien hay varios autores, hay Andersen, el año 2011, hay un artículo muy bueno, se lo recomiendo, que señalaba el título que el software se comerá al mundo, que en cierta medida esto es efectivo, es real que hoy día, antes, en el ámbito mío, en lo legal, uno tenía cosas que acompañaban la profesión legal tímidamente, que el buscador de jurisprudencia, el software. Yo me acuerdo, trabajé en un banco en alguna oportunidad, tenían un software que generaba en la cobranza judicial los parámetros para poder generar una demanda ejecutiva de pagaré, y eran cosas que eran muy básicas, que eran muy útiles obviamente porque no había que redactar todo, sino que se llenaban ciertos campos y salía todo listo, que hace 10, 15 años era una maravilla. Además tenía autoalimentación humana, se iba mejorando y perfeccionando a medida del uso que tenía. Pero hoy día yo podría, con la herramienta, no sé, con Cloud, a propósito que hablamos de él, analizar grandes cantidades de documentos, carpetas investigativas en el ámbito penal, ingresarles libros, jurisprudencia, y que armar una estructura, por ejemplo, una teoría del caso. Eso, cuando uno lo sabe ocupar de manera adecuada, obviamente es beneficioso para el ejercicio de la profesión. Si no lo sé ocupar, puedo hacer un descalabro para el cliente, pero me entrega ya una herramienta sólida, que es un partner mío a una velocidad obviamente infinitamente mayor que la mía. Y así varios autores que han predijeron en cierta medida el uso del software se iba a comer todos los ámbitos hoy día, que es lo que está pasando, pero el factor humano sigue siendo relevante, sigue siendo importante, sigue teniendo la última posición o decisión frente a, por ejemplo, una transferencia electrónica, por pequeña, mediana o grande, como dijimos en el evento que fuera. Ya para ir cerrando, nuevamente los quiero dejar invitados para que
vean la página txsplus.com. No solamente está el podcast mío que es Ciberlegal, sino que hay un podcast muy interesante a propósito de ciencia y tecnología. Están todos los capítulos alojados ahí. También recuerden suscribirse a la columna de ciberseguridad que yo redacto todos los días lunes y la subo a mi página de LinkedIn. Juan Pablo López, soy yo ahí. Y que es la antesala o la preparación, hay un poco más extensa, hay varias citas ahí de casos, de jurisprudencia y de doctrina referente a los temas, así que puede ser interesante. Siempre hay algo que uno está leyendo y puede ser de utilidad para el ejercicio de la profesión propio o bien para desplegarlo también en la empresa y abrir una ventana. Recuerden que aquí el que sobrevive a la era tecnológica no es el que sabe más, sino el que sabe reinventarse y estudia y se va preparando por su cuenta. Así que los invito a que nos sigan en redes sociales, también en Instagram, de todas maneras. Nos vemos el próximo miércoles 15 con seguramente vamos a tener un invitado muy interesante que nos va a acompañar. Un abrazo y que tengan buena semana. Infórmate de todo lo que tenemos para ti en txplus.com.